Hola, mi amor. Acércate. Siéntate aquí conmigo un momento. Sabes, a veces la vida nos presenta caminos que parecen callejones sin salida. Miramos a un lado y vemos una pared. Miramos al otro, oscuridad. Y sentimos el corazón tan oprimido, tan pequeño en el pecho, que apenas podemos respirar. Hoy quiero contarte una historia real, de esas que muestran cómo la fe y el misterio van de la mano y cómo el amor de una madre, el amor de una madre trasciende el tiempo. Es la historia de Thomas, un buen hombre, un hombre sencillo, pero que estaba siendo puesto a prueba en el fuego. Tomás no era hombre de muchas posesiones. Lo que más valoraba eran sus recuerdos y su casa, la sencilla casita de ventanas azules, donde nació, donde aprendió a caminar, donde sintió el último abrazo de su madre, doña Elvira. Doña Elvira había partido a los brazos del padre hacía 6 meses, y en esos 6 meses el silencio en la casa se había vuelto ensordecedor. El dolor ya sería una carga bastante pesada, hijo mío, pero el mundo no se detiene por nuestro sufrimiento. Junto con el dolor, un escalofrío recorrió su espalda. Luego llegaron las cartas que no traían consuelo alguno. Traían números, sellos rojos, palabras duras como ejecución y subasta. En sus últimos años, doña Elvira, luchando contra la enfermedad, había acumulado una deuda con el banco, una deuda que Tomás desconocía, y ahora, esa deuda pesaba sobre sus hombros como una losa de hormigón. Era un hombre trabajador, sí. Se levantaba antes del amanecer, trabajaba en el taller hasta la puesta del sol, con las manos callosas y grasientas. Pero lo que ganaba apenas le alcanzaba para el pan de cada día. ¿Cómo iba a pagar esa montaña de dinero? La casa, querida, la casa era todo lo que quedaba. Era el último vestigio físico de su madre en el mundo. Perder esa casa sería como perderla a ella por segunda vez, y para siempre. Intentó negociar. Fue al banco, sombrero, en mano, con la voz quebrada por la emoción. Pero los hombres, tras los relucientes escritorios de madera, solo negaron con la cabeza. Los plazos son los plazos, señor Tomás. Cada no era un clavo más en el ataúd de sus preocupaciones. Llegaba a casa de noche, fría. El aroma a lavanda de doña Elvira se desvanecía, dando paso al olor a polvo y miedo. Se sentaba en la cocina, se preparaba un café, solo uno, y miraba la silla vacía donde ella solía sentarse, tejiendo y cantando suavemente sus himnos. La fe que ella tenía parecía tan lejana ahora. Rezaba, sí, pero las oraciones parecían chocar contra el techo de yeso y rebotar, sin respuesta. El banco le dio una última advertencia. 60 días. O aparecía el dinero, o la casa de las ventanas azules tendría un nuevo dueño. Tomás sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Estaba solo, con una orden de desahucio en la mano y un silencio sepulcral en el corazón. Dios mío, ¿cómo iba a salir de ese pozo tan profundo? Sabes, mi querido, hay una espera diferente. No es la ansiosa espera de una fiesta, ni la tranquila espera de que el pan se hornee. Es la espera en el desierto. Es la espera donde, con cada día que pasa, un pedazo de tu esperanza se desvanece. Tomás entró en ese desierto. Los 60 días comenzaron a avanzar, implacablemente, como soldados. El primer mes transcurrió entre el pánico y el trabajo agotador. Aceptó más trabajos ocasionales. Apenas dormía. Vendió su vieja bicicleta. Vendió la radio que le había dejado su padre. Cada objeto que salía por la puerta era una puñalada por la espalda. Miraba las paredes desnudas, los huecos en el suelo, y veía cómo su vida se desmoronaba. Y la fe. Ay, la fe de Tomás pendía de un hilo. Recordaba las palabras de su madre. Dios proveerá, hijo mío. El granero de Dios nunca está vacío. Pero el suyo sí lo estaba.
Vacío de dinero, vacío de comida, y lo peor de todo, vacío de esperanza. Iba a la pequeña iglesia los domingos. Se sentaba en el Lois-100, último banco. Veía a la gente cantar, alabar, pero para él solo era ruido. ¿Dónde estaba ese Dios proveedor? ¿Por qué había permitido que su madre enfermara, que la deuda creciera, y ahora él, su único hijo, estaba a punto de ser echado a la calle? La duda, querido mío, es como una mala hierba. Empieza pequeña, con una sola hoja, pero si no la cortas, crece, ahoga las flores de la fe, resquebraja el hormigón de la certeza. Tomás empezó a amargarse. Su sonrisa se desvaneció. La gente en la calle lo saludaba. «Buenos días, Tomás». Y él solo asentía. ¿Qué podía hacer ese día? Sentía vergüenza. Percibía las miradas de lástima de sus vecinos. Él, el hijo de doña Elvira, la mujer más piadosa del barrio, estaba fracasando. Estaba perdiendo su única herencia, la casa. Dejó de rezar pidiendo ayuda. Empezó a rezar solo, por fortaleza. Fortaleza para soportar el golpe final. Llegó la segunda carta del banco. Roja. Urgente. El plazo. 30 días. La subasta estaba programada. Aquella noche fue la más larga de la vida de Tomás. La lluvia golpeaba la ventana azul y parecía que el cielo lloraba con él. Ya no tenía nada que vender. Ya no tenía a quién pedirle nada. Se arrodilló junto a su sencilla cama, en la habitación que ahora estaba casi vacía. No lloró. Las lágrimas se habían secado. Simplemente se quedó mirando la oscuridad, el retrato en blanco y negro de doña Elvira en la pared, lo único que se negaba a vender. Y dijo, en un susurro que le atravesó el alma, «Me abandonaste, madre, y parece que tu Dios también me ha abandonado». El silencio que siguió fue el sonido de la más absoluta desesperación. Fue en ese punto más bajo, querida, en ese preciso instante en que el alma se rinde, cuando algo cambió, cuando la desesperación gritó tan fuerte que ya no quedaban palabras, Tomás sintió un vacío absoluto. Serían quizá las 3 de la mañana. Había dejado de llover. No iba a poder dormir. Se levantó y encendió la tenue luz del pasillo. Necesitaba hacer algo. Mantener las manos ocupadas para que su mente no gritara. Decidió empezar a empacar las últimas pertenencias de su madre. Las cosas personales. Aquellas que había guardado al final, porque dolía demasiado. Fue a su habitación. El aroma a lavanda aún estaba allí, sí, pero tenue mezclado con el olor a polvo. Abrió el armario. Su ropa seguía colgada. La sacó, prenda por prenda, doblándola con un cuidado casi sagrado. Luego se dirigió a la mesita de noche. Una sencilla mesita de madera, oscura que había pertenecido a su abuela. Abrió el primer cajón. Horquillas para el pelo, un frasco de perfume medio vacío, un rosario gastado. Lo sacó todo. Abrió el segundo cajón. Papeles viejos, facturas pagadas, un libro de recetas. Lo sacó todo. El cajón estaba vacío, o eso parecía. Pero Tomás, al pasar la mano por el fondo, sintió cinta adhesiva, cinta adhesiva. Su corazón, que había estado tan entumecido, dio un vuelco. Forzó el cajón, lo cual no fue fácil, y allí estaba, escondido, debajo del cajón, a la vista de todos, un sobre, amarillento, con los bordes desgastados. En el frente, la letra temblorosa de doña Elvira, a quien conocía tan bien. Decía, «Para mi Tomás, abrir solo cuando sea el momento adecuado». El momento adecuado. Dios mío, si ese no era el momento adecuado, no sabía cuál sería. Le temblaban tanto las manos que apenas pudo rasgar el sobre. Sacó la hoja doblada. Era una carta. Se sentó en el frío suelo y comenzó a leer. No era una carta comercial. No era una confesión de deudas. Era una carta de amor. Doña Elvira hablaba de su infancia, del día en que dio sus primeros pasos, allí mismo, en ese pasillo, del orgullo que sintió al verlo graduarse,
Hablaba de fe. Le decía que nunca dudara del amor de Dios, ni siquiera cuando el cielo fuera de bronce. Cada palabra era un bálsamo. Tomás lloró. Lloró como no había llorado desde el funeral. La carta le brindó un consuelo que no había sentido en meses. Pero no ofrecía una solución. No había dinero. No había escritura. Leyó hasta el final, con lágrimas que humedecían el papel, y entonces llegó a la última línea. La última frase era extraña. Hijo, todo lo que necesitas, ya lo he preparado. Recuerda, mi última palabra es tu guía. Frunció el ceño. Releyó la carta entera buscando. ¿Cuál era la última palabra? La carta terminaba con todo mi eterno amor. Amor. La última palabra fue amor. Tomás se quedó allí de pie, perplejo. ¿Cómo podía el amor ser un mapa? ¿Qué quiso decir aquella santa mujer? Era una chispa de esperanza, pero una chispa envuelta en el más profundo misterio. Amor. La palabra resonó en la cabeza de Tomás durante días. Guardaba la carta en el bolsillo de la camisa, cerca del corazón. La leía decenas de veces al día. Mi última palabra es tu mapa. Se acercaba la fecha límite del banco. Ahora quedaban 20 días. La confusión era casi tan grande como la desesperación. ¿Qué quería decir con amor? Pensó. ¿Dónde guardaba su amor? Amaba la cocina. La buscó por toda la cocina. Miró dentro de los tarros de harina, detrás de la estufa. Nada. Amaba su pequeño jardín, aunque ahora estaba descuidado. Cavó bajo su rosal favorito. Nada. Se sintió como un tonto. Quizás solo era una metáfora. Quizás solo quería decir que su amor lo guiaría espiritualmente. Pero eso no le daría dinero al banco. La frustración empezó a reemplazar aquel breve instante de esperanza. 10 días después, estaba de nuevo en su habitación. La fecha límite se acercaba como una nube de tormenta. 10 días para el final. Estaba juntando sus libros en una caja para donarlos a la biblioteca de la iglesia. Eran pocos. Algunas novelas, un libro de cocina y su Biblia. Ah, esa Biblia. Tenía una cubierta de cuero negro desgastada, casi deshecha de tanto uso. Su nombre, Elvira, grabado en letras doradas descoloridas. Tomás tomó la Biblia. Era pesada, pesada por tanto uso, pesada por tanta fe. Se sentó en la cama vacía, abrazando el libro contra su pecho. Era lo más cerca que podía estar de su madre. Amor, amor. ¿Qué mapa es este, mamá? No lo entiendo. Necesito ayuda. Ahora. Habló en voz alta, y mientras sostenía la Biblia, algo se deslizó de ella y cayó en su regazo. No estaba entre las páginas. Parecía estar suelto, metido entre las páginas y la cubierta. Era un marcapáginas que nunca había visto antes. Era viejo, de cartón grueso. En un lado había una flor seca, prensada, una pequeña flor morada y amarilla. La reconoció al instante. Era un pensamiento. Su corazón se aceleró. Amor. La última palabra de la carta. Y ahora, un pensamiento. La conexión. No podía ser una coincidencia. Con dedos temblorosos, le dio la vuelta al marcapáginas, y en el otro lado, con la misma letra que la carta, doña Elvira había escrito 2 cosas, un versículo y 2 palabras. Decía, Salmo 37:25. Mi mapa, mi mapa. La carta decía, mi última palabra es tu mapa. El marcapáginas decía, mi mapa. Tomás dejó caer la caja de libros. Corrió hacia la luz de la ventana, marcapáginas en mano. La última palabra, lo entendió. No era la palabra mi amor, era la palabra de Dios, la Biblia. Su madre había usado la palabra amor en la carta y la flor de pensamiento en el marcapáginas para conectarlo con la Biblia. Ese era el mapa. Abrió la Biblia apresuradamente, con los dedos temblorosos, buscando el Salmo 37. Lo encontró.
El versículo 25 estaba subrayado. Leyó en voz alta: Fui joven, y ahora soy viejo. Sin embargo, no he visto justo desamparado ni a sus hijos mendigando pan. Era su promesa. Era su fe allí, subrayada. Las lágrimas volvieron a brotar. Era hermoso, era poderoso. Pero, ¿dónde estaba el tesoro? ¿Dónde estaba la provisión? La promesa era el mapa, pero aún no había llegado a su destino. Tomás estaba eufórico. El cansancio y el hambre se habían esfumado. Tenía la carta, el marcapáginas y la Biblia. La promesa del Salmo 37 resonaba en la habitación. Jamás he visto al justo desamparado. Miró la Biblia que tenía en las manos. Aquel viejo libro que había visto en manos de su madre cada día de su vida. El mapa era la Biblia. Pero, ¿cómo? La hojeó de nuevo, frenéticamente. Había notas al margen, sí, pero nada, ninguna pista. Miró el marcapáginas. La pensamiento. Miró la cubierta de cuero desgastada. La había hojeado 1000 veces, pero nunca se había fijado. En ella, pasó sus dedos gruesos por el interior de la contraportada, donde el cuero se unía al cartón. La cubierta era gruesa, rígida, y la palpó. Allí, justo en el borde, donde el cuero se doblaba hacia adentro, había un defecto, una línea. No era un defecto, era un corte fino, casi imperceptible, oculto por la textura del cuero. A Tomás le dolía el corazón. Esto no podía ser. Con la uña, tiró del hilo. El viejo cuero estaba atascado, pero cedió, tiró, y el forro interior de la contraportada empezó a soltarse. No era solo el forro, era una tapa. Doña Elvira, o alguien para ella, había ahuecado la tapa dura de la Biblia. Había hecho un compartimento secreto, un agujero poco profundo, del tamaño de la propia tapa. Y dentro, mi querida, dentro, el corazón de Tomás se detuvo, y luego latió con tanta fuerza que le dolió en el pecho. Ahí estaba, brillando suavemente bajo la luz polvorienta de la mañana. No era oro, no eran lingotes de plata. Eran las joyas de doña Elvira, cosas que Tomás creía que ella había vendido para pagar sus medicinas, su anillo de bodas, el collar de perlas de su abuela, unos pendientes de oro que le había regalado su padre. Metió la mano temblorosa. Las joyas eran preciosas, pero sabía que no bastaban para pagar la deuda. Pero debajo de las joyas había algo más. Había papel, doblado, muy cuidadosamente doblado. Lo sacó. Eran fajos de dinero, billetes viejos, atados con cintas de raso. Sacó 1, 2, 3 fajos. Y debajo de todo, en el fondo de aquel escondite sagrado, había una pequeña libreta bancaria. Una libreta de cintos, ahorros. La abrió, con los ojos tan llorosos que apenas podía leer. El nombre era el de ella, Elvira. Y el saldo, lo leyó una vez. Lo leyó 2 veces. Tuvo que sentarse en el suelo porque le fallaron las piernas. Cayó de rodillas. El dinero en la libreta, sumado al efectivo, no solo alcanzaba para pagar al banco. Era el doble. Era el triple. Doña Elvira, aquella mujer silenciosa, de fe inquebrantable, había ahorrado. Hasta el último centavo. Había hecho sacrificios que él desconocía. Se había preparado. Había dejado el tesoro que salvaría la casa, que salvaría su legado. ¿Y dónde lo escondió? En el lugar más seguro del mundo, en el lugar que más amaba. Lo escondió en la palabra de Dios, la última palabra de la carta. Amor. Era la clave, el amor perfecto, que señalaba el mapa, la Biblia, y el tesoro. El tesoro era su amor, tangible, sacrificial, guardado en la promesa. Tomás abrazó aquella Biblia vacía contra su pecho y lloró. Pero esta vez, querida, eran lágrimas, muy, muy distintas. Eran lágrimas de redención. El ambiente en esa casa cambió, queridos. Donde antes olía a moho y miedo,
Ahora se respiraba el dulce aroma de la gracia. Donde antes reinaba el silencio de la desesperación, ahora se oían los gritos de gratitud de Tomás. Permaneció allí, en el suelo, durante horas, aferrado a la Biblia de su madre. Ya no era solo una Biblia, era un tesoro, un altar, un testimonio de fe y provisión. Saben, pasamos la vida buscando milagros espectaculares, ¿verdad? Queremos que el mar se abra ante nosotros. Queremos que el trueno pronuncie nuestro nombre. Pero el milagro de doña Elvira, el tesoro de Tomás, residía en los detalles. Estaba oculto en el silencio. ¿Qué aprendemos de esto? Muchísimo. Aprendemos sobre la providencia divina. La carta decía, en el momento preciso. El tesoro siempre estuvo ahí, pero Tomás solo lo encontró en su momento de mayor necesidad, cuando estaba de rodillas, exhausto. Dios esperó hasta que Tomás estuvo listo para comprender que la provisión no provenía de su fuerza, sino de la gracia. Aprendemos sobre el legado. El tesoro no era solo el dinero. El verdadero tesoro era la fe que doña Elvira dejó tras de sí. La fe de que el justo jamás será abandonado. El dinero salvó la casa, pero fue la fe la que salvó el alma de Tomás. Y aprendemos que Dios a menudo esconde sus mayores bendiciones en los lugares más obvios, aquellos en los que menos lo esperamos. ¿Cuántos de nosotros tenemos una Biblia en 1900 casa, llena de promesas, acumulando polvo en la estantería? ¿Cuántos de nosotros guardamos en un cajón las últimas palabras de amor de nuestros padres y abuelos, sin comprender aún el mensaje que encierran? El tesoro de Tomás se encontraba, literal y figurativamente, en la palabra de Dios. ¿Y tú? ¿Te has sentido alguna vez como Tomás? Con el corazón roto, mirando fijamente la fecha límite, sintiendo que Dios y el mundo te habían abandonado. Quizás te sientas así ahora. Quizás estés buscando una guía. Déjame decirte algo. Mira las promesas que Dios ya te ha hecho. Mira el legado de fe que te dejó. A veces, el tesoro se esconde en la portada desgastada de un libro antiguo. Quiero invitarte. La historia de Tomás es real y se repite a diario, de distintas maneras. ¿Y tú? ¿Cuál fue la guía que Dios usó en tu vida? ¿Cuál fue la revelación de sabiduría o amor que de repente cobró sentido y te mostró el camino? ¿Cuál fue el tesoro inesperado que tu fe te reveló justo cuando todo parecía perdido? Comparte tu historia aquí en los comentarios. Tu testimonio podría ser la guía que alguien que esté leyendo esto ahora mismo necesita. Tu historia podría ser su mapa. Deja tu amén si crees en este Dios de provisión, que nunca abandona a los suyos. Y si esta conversación, esta historia de fe, te ha conmovido, suscríbete a nuestro pequeño rincón, activa las notificaciones, dale a me gusta, para que la esperanza lleve esta historia a más corazones que necesitan escucharla. Para que podamos seguir compartiendo juntos estas verdades sanadoras. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté con vosotros.